Hola, ¿cómo están? Ahora nos toca la parte práctica del análisis que se va a realizar en cuanto a lo que es conductividad para el tratamiento de agua. Ya hemos visto la parte teórica de lo que es conductividad. Como habrán observado y habrán podido ver en el video anterior, la conductividad no es un parámetro muy complicado de medir actualmente, por suerte, ya que contamos con instrumentos de medida directa, los cuales nos proporcionan dos indicaciones, como les había comentado en la anterior clase. La primera es la medición directa de lo que es la conductividad eléctrica en las unidades más tradicionales de los microsiemens por centímetro, que tal vez si tenemos a una concentración más elevada vamos a llegar seguramente a milisiemens por centímetro. No llegando hasta las unidades de Siemens, ya que sería que ese tipo de agua a que está sometida a análisis debería tener una conductividad demasiado alta, lo que significaría que es ahí la segunda parte que realiza de medición el instrumento, eh, los sólidos totales disueltos estarían en una concentración tan elevada que el agua ya no sería viable para ningún tipo de procedimiento. Sería un agua a la cual habría que acondicionarle la conductividad hasta el rango dentro del cual estemos queriendo darle una función al tipo de agua que estemos analizando. Sin más preámbulos, vayamos directamente a la resolución de un problema. El problema que nos atinge en esta ocasión es el siguiente. Dice, la muestra anterior se refiere a la muestra que han utilizado para la determinación de pH y va a utilizarse para realizar la medición de la conductividad. En este caso se está utilizando un conductímetro portable, el cual se ha calibrado con una solución calibradora que tiene una conductividad estándar de 1413 microsiemens por centímetro, que es aproximadamente equivalente a 706,5 partes por millón en sólidos disueltos totales. Y tenemos aquí una escala, un factor de conversión que dice que un milisiemens en milisiemens por centímetro es aproximadamente igual a 500 partes por millón en sólidos disueltos totales. Ojo, esta, esta, esta medición siempre está relacionada a los 25 grados centígrados. Continuando con la pregunta, se sabe que la conductividad varía en función de la temperatura, según lo siguiente, y se va a registrar los siguientes datos. Eh, Tenemos registros de microsiemens sobre centímetro en base a diferentes temperaturas. La temperatura en grados centígrados varía desde 0 hasta 30 en esta escala. Puede haber escalas que tengan temperaturas más bajas y temperaturas más altas. Pero está directamente proporcional relacionado a la conductividad que tiene el agua en cuestión. A 0 grados centígrados, por ejemplo, se tiene una conductividad de 776 microsiemens por centímetro. Y expresado en sólidos disueltos totales tendríamos 388 partes por millón. Y así el estándar a 25 tiene los 1413 y 706,5 partes por millón. Hasta ahí es parte del enunciado, el cual continúa diciendo lo siguiente. Eh, a 12 grados centígrados es lo que ahora me está preguntando y me dice cuánta será la verdadera medida de la conductividad de la muestra si se obtuvo 10 medidas las que se muestran a continuación. Entonces tenemos 10 mediciones en un intervalo de tiempo de 270 segundos
y cada medición se ha ido registrando cada 30 segundos. Es un dato simplemente sincrónico, es decir, de cómo se ha medido en función del tiempo, que mucho no nos va a afectar para el análisis. El valor de la conductividad que le están dando como símbolo C es microsiemens sobre centímetro. Y tenemos estas medidas, desde 1150 hasta 1148. Y la temperatura también va fluctuando, que como se puede apreciar, la fluctuación no es mucha. De 15,3, que es la máxima temperatura, a 15,1, que es la mínima. Entonces ahí es ahora donde tenemos que aplicar los conocimientos que hasta el momento hemos visto. Solución. Nosotros ya hemos visto cómo utilizar el Excel, la hoja Excel. Entonces, hay que aplicar esos conocimientos para determinar algo muy sencillo que esté en función a estos datos, ¿sí? Vamos a determinar básicamente la conductividad promedio, su desviación estándar. Vamos a hallar el parámetro T de student porque tenemos un número de muestras menor a 30 y vamos a encontrar el error de la conductividad. Y todo eso lo vamos a hacer en una planilla Excel de donde nos va a salir simplemente estos resultados. La conductividad promedio o media es de 1150 de todos los datos que estamos viendo acá. Todo lo que voy a resaltar con amarillo. De estos datos he sacado este valor, 1150. Ahora, de la temperatura, de todos estos datos de temperatura, he encontrado esta temperatura promedio. Entonces, básicamente, ¿qué hemos hecho? Hemos sumado todas estas conductividades y las hemos dividido entre 10. Eso es lo que hace el Excel y me rebota este resultado. Exactamente lo mismo en la temperatura y me da de retorno este resultado. Con esos mismos datos puedo calcular la desviación estándar, que en este caso es de 2,16 microsiemens por centímetro, ¿no? También tiene unidades la desviación estándar, que es la misma unidad de la medida que estamos analizando. Para la temperatura, como pueden ver, la desviación estándar es tan pequeña que nosotros hemos de obviar en el análisis la variación que está sufriendo la temperatura. Para nosotros, con el promedio de trabajo, va a ser más que suficiente para poder realizar el resto de los cálculos. Sabemos que vamos a trabajar a 2 colas porque queremos un intervalo de confianza de nuestras medidas, por lo cual vamos a determinar el valor de T en función a ¿qué? A los grados de libertad, que no es nada más que 10 menos 1, es decir, el número de datos totales menos un valor, y eso va a ser 9, y ese es el valor, los grados de libertad que vamos a utilizar. Vamos a utilizar a 2 colas, es decir que yo voy a suponer que estoy trabajando al 95%, o ustedes pueden trabajar al 90, al 70, ustedes deciden, ustedes son los analistas. Para el caso, yo he trabajado al 90%. Entonces, el resultado del valor de T es de 2.262. Calculando el valor de T con la ecuación que ya ustedes conocen, que es la desviación típica multiplicado por la T de student, y eso dividido entre la raíz de 10, les va a dar 1,5 de error. Y hasta ahí ya tendrían una parte del problema resuelto, que es la primera parte introductoria. Por tanto, nosotros vamos a poder expresar la conductividad que tiene la muestra de la siguiente manera. La conductividad va a ser igual a la conductividad promedio más menos el error de la conductividad, y al final eso nos genera un intervalo de confianza en donde tengo 1151.5 y tengo 1148,5. Desde ahí es el rango. Eso es para poder saber si nuestras respuestas posteriores, respuestas que vamos a ir sacando en otras muestras, si están dentro de ese rango, quiere decir que nuestro instrumento está midiendo correctamente.
Si se disparan y se salen fuera de este rango, significa que una de dos, o el instrumento ya está descalibrado y está fallando, o es que hay alguna mala operación por parte del operador que está haciendo la medida. E incluso podría haber una tercera opción. Si estamos realizando la medición de una muestra de agua de grifo, por ejemplo, y que simplemente por el hecho de abrir el grifo y que salga el agua y que ésta varíe en su conductividad, no porque el instrumento esté fallando y no porque el operario no esté haciendo el trabajo adecuado, significaría que el tratamiento de potabilización de nuestra muestra está fallando, por tanto deberíamos dar una alerta. Pero hasta ahí ya tendríamos un resultado. Ahora bien, lo que nos pide el problema es hallar a 12 grados centígrados el valor de la conductividad. Nosotros hemos medido a 15 grados centígrados y tenemos tablas, como pueden ver acá. Tenemos los valores reales medidos experimentalmente con el instrumento y tenemos valores de 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30. En ningún lugar vemos a 12 grados centígrados. Y es ahí, en esa temperatura, en donde nos están pidiendo expresar el resultado. Normalmente se expresa el resultado de conductividad a 15 grados centígrados a 25. Alguna vez les van a pedir a 0 grados centígrados. Pero para caso práctico y caso de cálculo, yo quiero demostrarles que se puede calcular para cualquier otra temperatura. Por tanto, eso es lo que estoy haciendo. Quiero calcular para una temperatura de 12 grados centígrados. Entonces, para 12 grados centígrados, lo que hago es aplicar esta ecuación. Que si son un poquito observadores, se van a dar cuenta que esta ecuación que les estoy presentando, que está acá en este momento ya desglosada, simplemente es una, como se dice, una expresión de lo que es la ecuación de la recta expresada por dos puntos. Simplemente es esa ecuación la que se aplica para hacer una interpolación. Y esta interpolación básicamente nos ayuda a determinar un valor entre dos puntos. Y esos dos puntos los vamos a obtener de la tabla. Por ejemplo, yo quiero 12 grados centígrados, entonces tendré que usar los siguientes puntos. Tendré que usar 10 grados centígrados y tendré que usar 15 grados centígrados. Porque 12 está entre 10 y 15. Entonces estos dos puntos son los que me van a ayudar a poder determinar el valor que estoy buscando a 12 grados centígrados. Ahora bien, yo no voy a utilizar exactamente los 15 grados de la tabla. ¿Por qué? Porque yo tengo una medición que me dice que a 15,2, más exacto, a 15,2 tengo 1150 microsiemens por centímetro. Entonces, en vez de utilizar el punto 15 exacto que me da la tabla, voy a utilizar mi dato que es experimental, que ha sido medido bajo condiciones de laboratorio. Por tanto, el punto primero va a ser 10 porque no tengo otro punto que esté cercano a este. Y el segundo punto lo voy a reemplazar, debería ser 15, pero voy a utilizar 15,2, que es el que he medido experimentalmente. Y eso es lo que reemplazo en la ecuación. La temperatura experimental, 15,2. La temperatura a la que estoy midiendo, 12 grados centígrados. La temperatura tabulada, 10 grados. Tabulada, 10 grados. La conductividad tabulada, 1020. ¿A cuánto? A 10 grados centígrados. A 10 grados centígrados, mi conductividad tabulada es 1020. Muy bien. La conductividad experimental, 1150. 1150 a 15,2 grados centígrados.
y 1020 es la conductividad tabulada. Entonces reemplazo todos los valores y encuentro el valor. El valor experimental había sido de 12 grados centígrados, 1070 microsiemens por centímetro. Entonces esa es la ecuación, lo que implicaría que si yo he medido inicialmente a 15,2 grados centígrados y tengo 1150 microsiemens por centímetro, resulta que a 12 grados centígrados voy a tener menor conductividad. Y eso se basa básicamente en las propiedades de los solventes líquidos. Los solventes líquidos a mayor temperatura disuelven más sustancias. Por tanto, la conductividad aumentará. Mientras que a menor temperatura un solvente líquido pierde concentración, ya que muchos solutos a menor temperatura en el solvente comienzan a separarse de la solución, terminando como un precipitado mayoritariamente. Entonces, eso es lo que sucede. En los líquidos, a mayor temperatura, más cantidad de sólidos disueltos, por tanto, tendrá mayor conductividad. Y, obviamente, en este caso, como tenemos menos de 15 grados centígrados, que es la temperatura experimental, obviamente implicará que existen menor cantidad de sólidos disueltos en el agua. Eso es la parte del problema que hoy estamos encarando. Voy a pasarles también el enunciado para que ustedes lo puedan ir resolviendo en una planilla Excel, pueden resolverlo en algún otro programa, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que ustedes vayan entendiendo de dónde salen los resultados y qué significan. Bueno, por hoy es eso lo que voy a pasarles en el video tutorial, y los espero en las clases. Como siempre, por favor cuídense y no salgan de casa. Hasta muy pronto.